la presentación inicial del profesor Manuel Guzmán Génesi. Él pues es un experto en cambio climático, ha escrito varios libros, artículos en relación con este tema. Ha sido, digamos, protagonista de varias entrevistas a nivel nacional y a nivel internacional sobre el tema y es profesor titular de la Cátedra de Cambio Climático en la Universidad del Rosario. Él va a hablar en los siguientes minutos sobre esto que hemos planteado como el contexto de este diálogo y pues le damos la bienvenida. Manuel, bienvenido y pues tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Claudia. Eh, Saludo en primer lugar al embajador de Dinamarca, el señor Erik Høegh, que generosamente es el anfitrión de este evento hoy. Esperamos que la embajada de Dinamarca pueda seguir acompañando estos diálogos hacia el futuro. Nosotros vamos a tener la necesidad de seguir conversando mucho alrededor del tema de la descarbonización de nuestra sociedad, especialmente en este periodo que se nos viene, conocido como la pospandemia. Estamos apenas acostumbrándonos a llamarlo de esa manera y a entender lo que significa para nuestra economía y también para nuestros compromisos internacionales sobre cambio climático, actuar en este escenario difícil. Saludo también al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Para nosotros es muy importante conversar con estos sectores y trabajar conjuntamente con la academia, la sociedad civil alrededor de estos temas. Igualmente, el viceministro Roberto Esmeral, que hoy está representando al ministro Ricardo Lozano, quien desafortunadamente no nos puede acompañar por un problema de salud, pero también quien afortunadamente está saliendo bien de una reciente intervención. Y por supuesto, saludar a Manuel Rodríguez Becerra, referente ambiental, primer ministro de Ambiente, quien también con su generosidad habitual ha aceptado nuestra invitación para conversar en esta primera aproximación de diálogo bilateral con Dinamarca. Decía Claudia que estos diálogos se hacen en el marco del diálogo de Talanoa en Colombia. Yo quiero centrarme en qué representa para nosotros esta posibilidad de conversar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de descarbonización? ¿Cuál es nuestro desafío como país? ¿Y qué podemos hacer en este momento crítico para unir recuperación de nuestra economía, adaptación al cambio climático, mitigación de nuestras emisiones de carbono y todo el proceso de transformación, de transición que implica la descarbonización? Nosotros estamos en esta página, es decir, en una página que viene desde el Acuerdo de París, cuando el mundo decidió que todos éramos responsables de los procesos de descarbonización, que todos teníamos que reducir nuestras emisiones de carbono, que todos teníamos que hacer esfuerzos de adaptación y que todos teníamos que educar a nuestras sociedades para asumir estos procesos hacia el futuro. Una vez firmado el Acuerdo de París, nosotros nos dimos cuenta
que las metas allí establecidas no eran suficientes. No eran suficientes debido a que los informes científicos del panel intergubernamental nos indicaban que no pasar de 2 grados centígrados y que mantener una meta de calentamiento global tan solo en 2 grados Celsius representaba un límite muy peligroso. Y esto quedó consignado en el propio Acuerdo de París, que aún cumpliendo el acuerdo, era muy probable que entre 2030 y 2050 tuviéramos temperaturas de 3.5 grados Celsius en algunos lugares del mundo, de 4 y de 5 grados Celsius. Sin embargo, avanzamos en las cumbres posteriores a 2015 y en la cumbre que se celebró en Alemania, pero que en realidad era la cumbre de las Islas Fiji, se formuló el diálogo de Talanoa. El diálogo de Talanoa tuvo como objetivo asumir esa impotencia de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles entre todos los actores de la sociedad, lo que se llamaban actores estatales y los no estatales, para realizar programas agresivos, ambiciosos de acción climática que mitigaran el problema a largo plazo. El año siguiente del diálogo de Talanoa, se produjo un informe de este panel de expertos que se conoció como el Informe Especial 1.5, que fue publicado en octubre del año 2018. En octubre del año 2018, precisamente, nosotros iniciamos con la presencia del ministro Lozano en la Universidad Nacional. Eran los inicios de este gobierno. La instalación del diálogo de Talanoa en Colombia, la conversación con múltiples actores, orientada a fertilizar los vínculos, a fertilizar alianzas entre academia, gobiernos locales, gobierno central, empresarios, sociedad civil, para asumir este enorme desafío que significaba ni más ni menos que el Acuerdo de París nos había quedado insuficiente. En esas estábamos, esperando ir este año en noviembre a la cumbre de Glasgow a presentar nuestras metas, nuestras nuevas metas de reducción de emisiones. En el caso de Colombia, nuestro programa Carbono Neutralidad para 2050, cuando sobrevino una pandemia inesperada. Esta pandemia inesperada nos enfrenta a nuevos retos. Nos enfrenta al reto de tener que combatir la pandemia, de tener que recuperar nuestras economías después de ella, pero también de tener que asumir al mismo tiempo los compromisos climáticos de la sociedad debido a que estos compromisos y debido a que la emergencia climática no se detiene por la pandemia. Nosotros teníamos una meta del año 2030. Sabíamos que la década 2020-2030 era la década crucial para realizar las bases de la descarbonización, para realizar los cambios necesarios en nuestra economía a fin de garantizar que hacia el año 2050 pudiéramos contar con una economía libre de carbono. Este es el informe 1.5 que publicó el panel intergubernamental de científicos. Este informe, a mi juicio, señala un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Y arroja un nuevo dato sobre la crisis climática. Arroja el dato de que reducir el calentamiento global en 0.5 grados Celsius puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Estas son palabras de los científicos del panel. Si no se logra limitar el calentamiento a 1.5 y se deja llegar a 2, tendríamos antes de 2050 un aumento de 10 centímetros en el nivel del mar, un océano ártico sin hielo en el verano, la extensión de los arrecifes de coral. Lo cual quiere decir, como ya dije, que el Acuerdo de París no es suficiente. Eso lo supimos en el año 2018. No es suficiente porque tendríamos la posibilidad de destrucción de ecosistemas enteros y extinción de especies si pasamos no de 2 grados, sino de 1.5. Inundación de costas por subida del nivel del mar, migraciones climáticas por pérdida de fuentes de agua dulce y alimentos, un mayor número de desastres como huracanes, inundaciones, sequías y una serie de catástrofes en cadena que bien caracterizó David Wallace Wells en un libro publicado el año pasado que se llama El planeta inhóspito. Sin embargo, una vez publicado este informe 1.5, algunas voces se pronunciaron en el sentido de que el problema podía ser más grave aún que el límite de 1.5. Una de las voces fue la de Wallace Wells, pero también el científico Mario Molina, premio Nobel mexicano, consideró que este informe 1.5 omitía ciertos análisis sobre los efectos que tendría en el sistema climático, los factores retroalimentadores del sistema y los puntos de inflexión. Otro investigador, Will Stephens, dijo que el sistema de la Tierra puede estar cerca del umbral planetario y representa un camino continuo hacia condiciones mucho más calientes, una especie de tierra invernadero. 3 investigadores publicaron en Nature Climate Change un artículo sobre la manera como el cambio climático ha venido acelerando durante los últimos años el proceso. Ellos dijeron que el calentamiento global se estaba acelerando debido a que varios factores se habían combinado y se combinarían en los próximos 20 años para acelerar el cambio climático, dicen hacerlo más rápido y furioso de lo previsto, y que hay una buena posibilidad de que podamos superar el límite de 1.5 antes de 2030. Y no para 2040, como se proyectaba en el informe especial 1.5. De manera que el panorama es aún más crítico que lo que señalaba este informe 1.5. Con ese informe sobre la mesa, nosotros iniciamos el diálogo de Talanoa, reuniendo academia, gobiernos locales, empresarios, sociedad civil y gobierno nacional, porque la meta ahora significaba acelerar la descarbonización. Yo quiero mostrar 2 láminas o 2 animaciones que indican qué significaría para el mundo mantener o acelerar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, es decir, la carbonización, y qué significaría la descarbonización. Aquí tenemos el panorama de China, el panorama entre el año 2000 y el año 2017 en materia de construcción de nuevas termoeléctricas cuya fuente alimentadora es el carbón. Observen los amarillos que significan termoeléctricas en operación, el naranja que significa nuevas, y observen también las que están planificadas y las que ya terminaron construcción. Casi todo ese mapa de China es entre amarillo y naranja. Porque la República Popular China quintuplicó su capacidad
para producir energía a partir de el carbón entre los años 2000 y 2017. Su capacidad alcanzó los 935 gigavatios, una cifra cercana a la mitad del total mundial. Ahora miremos cómo es el panorama en la Unión Europea. A finales del año 2020 se supo que las energías renovables habían superado por primera vez, a finales de enero de 2020, al carbón en Europa, según estudios de 2017. Observen que allí en este mapa las plantas en operación van desapareciendo y las plantas cerradas, las que están señaladas con círculos blancos, son cada vez más. En este año, la generación eólica, solar y de biomasa suministró 679 teravatios por hora frente a los 669 del carbón. Esto evidentemente marca una ruta de descarbonización acelerada y dentro de estos países de la Unión Europea, evidentemente está nuestro país anfitrión hoy, Dinamarca, que tiene una meta muy ambiciosa de transición y de reducción de emisiones de carbono. Le está apostando al 70% en su nuevo NDC de 2020. Por eso nosotros hemos considerado que estos diálogos podrían nutrirse de este elemento comparativo y por eso vamos a seguir estableciendo comparaciones con los líderes mundiales, no solamente con los líderes de países, sino también con los líderes empresariales, con la sociedad civil, con las comunidades que han decidido acelerar la transición hacia una economía más segura y estable. ¿Qué significaría entonces en este escenario aumentar la ambición? Bueno, las metas del Acuerdo de París se hicieron sin este informe 1.5. Entonces el mundo estuvo alrededor de 20% de reducción de emisiones. Esa es nuestra meta. Hay algunos países de Europa que están alrededor del 30 o del 35%. El diálogo de Talanoa se instala para aumentar esa meta. Y una vez conocido el diálogo, el informe 1.5 viene con el propio informe una sugerencia de que las metas deberían rondar el 45%. Bueno, sin coronavirus, nosotros ya teníamos este año un pedido de aumentar nuestra meta. Evidentemente, en el caso colombiano, no era posible aumentar hasta 45%, pero sí se esperaba que los países altamente carbonizados pudieran aumentar sus metas cercanas al 45%. El desafío de nuestro país es reducir nuestros niveles de deforestación, con lo cual también contribuiríamos a mitigar las emisiones de carbono. Y esa meta de reducción de nuestra deforestación, de conservación de nuestros bosques, de cuidado de nuestra naturaleza, es una meta de la especialidad y del dominio de Manuel Rodríguez, quien seguramente se va a referir a ello en lo que viene de este diálogo. La Unión Europea proclamó metas entre el 35 y el 45%, y Dinamarca, ya lo dije, dijo que iba a reducir sus emisiones de carbono en un 70%. Y en eso estamos en este momento, y yo quiero, aprovechando la presencia de los ministros, del embajador y de quienes nos están viendo, hacer una propuesta. Yo creo que para acelerar nuestra descarbonización, bien podríamos hacer una alianza por la recuperación verde.
Lo que tenemos enfrente de nuestro escenario inmediato es la necesidad de recuperar nuestra economía, pero no recuperar nuestra economía para mantener nuestros niveles de emisiones de carbono y de deforestación, sino para detener la deforestación y detener nuestras emisiones de carbono. Para ello sigue siendo útil el diálogo de Talanoa, y esto lo tenemos que hacer entre academia, gobiernos locales, empresarios, sociedad civil y gobierno nacional. Más adelante me referiré a cómo creo yo que puede ser esa alianza por la descarbonización. Digo ahora que hay unos ejemplos que bien podríamos seguir. Por ejemplo, el Acuerdo Verde Europeo para la Descarbonización, que impulsa un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, que propone restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación, que se concentra en esos dos puntos, pero que ya ha previsto inversiones para ser carbono neutral, para que Europa sea carbono neutral en 2050. Ya ha dicho que hay que invertir en tecnologías respetuosas con el ambiente, apoyar a la industria para que innove y desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos, descarbonizar el sector de la energía, garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético, colaborar con socios internacionales para mejorar las normas ambientales mundiales. Y este gran acuerdo viene ya acompañado de un paquete de recuperación verde, publicado apenas hace 2 meses. Este paquete de recuperación verde se entiende como la economía post-COVID-19. Ya cuenta con 91.000 millones de euros cada año para eficiencia energética de hogares y calefacción verde. 25.000 millones para energías renovables, 20.000 millones para automóviles cero carbono, 2 millones de puntos de recarga en 5 años, 60.000 millones para trenes cero emisiones, 1 millón de empleos verdes, aumento de 5 veces de fondo de transición justa, 40.000 millones, especialmente en estados altamente carbonizados como Alemania, Polonia y Rumanía. Este paquete de recuperación verde ha sido nutrido o fue nutrido por algunos estudios. Por ejemplo, con un estudio que publicó el Banco Mundial en el año 2012. Este estudio reveló un dato que después sería confirmado este año por otro estudio que voy a mostrar a continuación. $1 millón invertido en petróleo y gas en los Estados Unidos crea solo 5 empleos, en comparación con 17 empleos por ese mismo $1 millón invertido en modernizaciones de edificios que ahorran energía, 22 empleos cuando se trata de transporte público, 13 cuando se trata de energía eólica y 14 cuando se trata de energía solar. Un comparativo interesante entre lo que se llaman inversiones verdes en los sectores descarbonizados de la economía y la necesidad de generar empleos en momentos de crisis. Este informe, publicado por Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford, a donde participaron economistas de la talla de Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, publicado en mayo de 2020, confirma esto que había dicho el Banco Mundial en el año 2012, que la construcción de infraestructura limpia genera el doble de empleos por dólar de gasto público que los proyectos de combustibles fósiles en todo el mundo. Y aquí, esta es una imagen que publicó Guardian mostrando cuántos empleos, cuántos nuevos empleos se generarían si nosotros estimulamos esta economía verde
esta transición, si pisamos el acelerador de la transición energética y la adecuación de la sociedad a los nuevos desafíos. Por último, acelerar la descarbonización, para acelerar la descarbonización. ¿Cómo podría ser o qué puntos podría tener esta Alianza Colombiana por la Recuperación Verde? Tendría que tener en primer lugar un plan integral a FOLU, formulado por lo menos a 2050. Un plan integral que incorpore la transformación de la agricultura, la detención de la deforestación, los programas de restauración y de conservación y el cambio en el uso del suelo, temas que para nosotros son particularmente sensibles. Tendría que tener una transición energética 2050 formulada en contexto de COVID-19, es decir, una actualización del actual Plan Energético de Transición 2050 del Ministerio de Minas y Energía en este nuevo contexto. Este plan que hay formulado habla de 12% de energías renovables, tendríamos que aspirar a más. Y tendríamos que trabajar en dos frentes, en descarbonización neta, pero también en eficiencia energética. Tendría también un plan de descarbonización de los sectores industria, comercio y turismo. Tendría empleo verde, grandes superficies, turismo cero carbono, como ya en el mundo se están formulando planes de este tenor. Este programa o esta alianza tendría también un programa de recuperación-adaptación. La palabra adaptación al cambio climático necesita hoy un nuevo apellido, que es recuperación de las economías. Sabemos que nuestras poblaciones vulnerables, que son también las más pobres, van a quedar aún más pobres y por lo tanto aún más vulnerables, y se necesita formular un programa conjunto de recuperación y de adaptación en esa zona a fin de que estas comunidades puedan enfrentar mejor el cambio climático. Y por último, nosotros necesitamos hacer la gran cruzada de la educación por la acción climática. Se necesita una gran alianza de universidades, una gran alianza de la academia, una gran alianza con los empresarios, para que podamos formar a los profesionales que van a hacer esta transición. Buena parte de lo que yo quería decir ya lo dijo Manuel, por lo cual yo quiero agradecer en primer lugar a Zoom, a que exista esta tecnología para que el confinamiento no nos haya logrado callar y podamos mantener la conversación a través de este tipo de redes y extender la conversación con actores con los que ni siquiera nos hemos podido tocar la mano ni conocer personalmente, como es mi caso con el embajador de Dinamarca, a quien, a pesar de no haber conocido físicamente, personalmente, hemos podido mantener un buen diálogo para organizar este evento y para afinar nuestras voluntades de trabajo conjunto hacia el futuro. Yo también quería decir, quería hacer alusión a la oportunidad que tuvimos anoche de conversar con Manuel Rodríguez alrededor de los planteamientos de Noam Chomsky, porque quizá, Manuel, lo que se nos quedó en el tintero anoche fue señalar el carácter de alarma que Chomsky le asigna al activismo político, al activismo social, al activismo de redes que hoy estamos abocados a hacer. Chomsky decía que todas nuestras actividades deberían
actualmente estar intersectadas por el carácter de alarma que tiene la crisis climática y que tiene el conjunto de crisis que estamos viviendo. Yo quiero que este sea, digamos, un mensaje, digamos, una característica convocante de este tipo de diálogos que probablemente vamos a tener que seguir haciendo a través de estas plataformas, por lo menos en la segunda mitad de este año, en el entendido nuevamente de que la crisis climática no se detiene por el coronavirus, sino que por el contrario se acentúa. Entonces, dadas las gracias a Zoom y también a las plataformas que nos permiten estar vivos y estar hablando, cierro pues con el agradecimiento a nuestros socios, a la AFD, a la Embajada, a la Cooperación Internacional, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Red Pacto Global Colombia, a las universidades que acompañan estos procesos, a la Universidad Nacional, a la Universidad del Rosario, a las otras universidades, a los otros gremios de la producción y del consumo, a los gremios industriales, a los gremios comerciales, a las ciudades que acompañan estos procesos y invitarlos a que sigamos conversando. O sea, no es posible detener este diálogo. Nosotros también estamos inventando esta nueva manera de conversar. Si se van los ministros, les mandamos las preguntas y ellos se comprometen a contestarlas y nosotros les damos las respuestas a las personas que generosamente han destinado esta mañana a escucharnos. No tengo idea cuántas son, pero por los números que veo son muchas. Ahora esto tiene la posibilidad de que se puede ver en diferido, de manera que tenemos otro público que he recibido varios mensajes de personas que dicen que no pudieron entrar, pero vamos a mandar estas intervenciones a las plataformas y es, digamos, otra manera de conversar. Es otra manera de diálogo que nos comprometemos a aprovechar de la mejor manera. Esto sigue mañana con una participación de los actores no estatales. Mañana el diálogo va a estar liderado por Mauricio López, director de la Red Pacto Global Colombia y vicepresidente de Andesco, uno de los gremios socios de KLN en esta iniciativa. Vamos a conocer experiencias de empresas danesas. Glenn Jensen, que nos ha acompañado hasta ahora, va a liderar el tema, la conversación con las empresas de la transición energética. Y más adelante, probablemente a fin de julio o a principios de agosto, vamos a tener el diálogo de descarbonización de Bogotá. Creemos que Bogotá juega un papel esencial en el país como actor no estatal y queremos conocer los planes de descarbonización de Bogotá, los planes del sector privado, Cámara de Comercio y los planes de los ciudadanos de las comunidades de Bogotá. Muchas gracias a todos nuevamente y los esperamos mañana.